conversación, pero ni modo, es viernes. Muévete, muévete. Oigan, el día de hoy vamos a hablar sobre los miedos, las fobias, los temores, porque la fobia es un miedo irracional, desmesurado ante una situación, un objeto o una actividad. Las fobias están dentro de muchos trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, debido a que nos encontramos con el estímulo fóbico. Una araña, por ejemplo, nos puede provocar una ansiedad enorme y cuanto más próximo esté el estímulo o el objeto, mucho más nos afecta. Las fobias son diferentes a los miedos y a los temores. Por eso hoy nuestra especialista nos va a despejar todas las dudas. ¿Ustedes a qué le tienen fobia? Pues es que yo no sé si sea una fobia, Laisha, pero yo no soporto las texturas abultadas o, por ejemplo, con patrones repetidos o, por ejemplo, la piel de una iguana. Mira, ya me está dando comezón. ¿Cómo crees? Sí, y no sé si realmente sea... ¿Pero te tienes que ir corriendo de no soportar o nada más dices, ah? No, simplemente de imaginármelo. Ni siquiera lo debo tener enfrente. Pero si lo tienes enfrente, ¿puedes aguantar verlo o te tienes que ir No, me tengo que ir. definitivamente? Sí, tengo Pues que sí. huir. ¿Verdad? Sí, me da mucho asco. Es que es asco. Wow. No, yo creo que yo no tengo ninguna fobia. A lo mejor lo que les podría platicar es fobia a no comer. Ahí sí me da miedo, porque me pongo bien de malas. Oigan, tenemos aquí en pantalla los síntomas más frecuentes de las fobias y son los nervios, los tics o temblores, las náuseas, la necesidad de salir huyendo, como bien lo dices, Marinés, que no puedes quedarte ahí observando el objeto, temor, miedo, pánico, aumento de las pulsaciones cardíacas, tu ritmo cardíaco empieza a acelerarse, sofocamiento, dificultad para respirar y sudoración efectiva. Excesiva. Ay, pues yo sudo excesivamente, excesiva. a Pero mí también no es se me efectiva ocurre. la sudoración para limpiar el cuerpo, definitivamente. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña pues alguien que ya estaba con nosotros en el programa, es una amiga, ella es terapeuta, psicoanalista y coach sistémico de equipos, Ingela Camba. Muchas gracias por estar con nosotros, Ingela, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar de estos temas que luego nos da miedo platicar, entonces no nos enteramos que tanta gente tiene fobia o miedo. Y que aparte sí, justamente lanzamos una encuesta y nos platicaron miedos también hasta irracionales, al ratito vamos a ello, pero tal vez podríamos empezar con que nos des la diferencia entre miedo, fobia y temor. Es muy importante, justamente. Vamos sobre todo entre miedo y fobia, ¿no? Sí. El miedo es una de las emociones básicas, es fundamental, ¿no? Los bebés tienen miedo, por ejemplo, de que no llegue la mamá, ¿no? De que no tener comida. Después empieza a ser más complejo y tenemos miedo de quizá perder el trabajo, de perder las amistades, tenemos miedos sociales. Pero es realmente una emoción de las más básicas, ¿no? Digamos que no habría ningún trastorno ahí. Okay. En cambio, la fobia sí podemos hablar de que es un síntoma de algo que está pasando al interior de la persona. Y te das cuenta porque además las fobias te hacen poco funcional, ¿no? Entonces, si estás en el campo y los alacranes te dan muchísimo miedo, entonces quizá tú ya no vas a ir a Cuernavaca o a Morelos, donde sabes que hay alacranes buenos, ¿no? O si alguna vez encontraron una araña en una casa de campo, tú a esa casa ya no puedes ir porque la tienes asociada. Y la sensación además es de pánico y es paralizante. Escuchaba ahorita, ¿no?, que puede haber una especie de repulsión. Hay diferentes formas quizá de que se pueda presentar la fobia, pero si no toleras ese objeto, yo te diría que estamos en el lado de la fobia. Ese es mi caso, Ingela. ¿Qué tipos de fobia existen? Cualquier cantidad de fobia, inimaginables, desde las arañas y cucarachas, que la verdad es que todo el mundo las detesta, pero por ejemplo no justifica una cucaracha al pánico que se siente, o sea, algo que también te ayuda a distinguir una fobia es que hay un miedo o una reacción desmedida al objeto. Entonces están estas de las serpientes, pero hay unas fobias muy peculiares, por ejemplo, la fobia a los botones o a las cosas esa la tiene mi redonditas. hijo. ¿En serio? Sí, a los botones. Desde los 2 años no soporta que le ponga un botón, o sea, adiós camisas, pantalón siempre tiene que ser con... Incluso ya hay prendas que traen botones pegados para que tú no los tengas que tocar e insertar en el... Sí, pero imagínate, a los 2 años cuando todavía ni siquiera sabe... Sí. No le gustan. Así Wow. A ver si podemos poner en pantalla mientras nos sigues
comentando los distintos Sí, tipos de perdón, fobia, Ingela. porque agarramos, no, justamente qué bueno que lo dices. ¿Es Juan Pablo? Pedro Sí. Pablo, perdón. Es importante también identificar desde niños qué es lo que está sucediendo, pero continúa, por favor, Ingela, y nosotros tenemos en pantalla este tipo de fobias como los animales, a la sangre, a los lugares cerrados. Y ahí en la encuesta tuvimos muchas muy divertidas y también muchas que nunca imaginé. A los globos, ¿no? Te A decían, los payasos. a los payasos. A los globos. ¿Qué Por ejemplo, opinas? y hay algunas que no tienen sentido, ¿no? Hay fobia a los tiburones. Realmente es Dijeron. algo que verdaderamente vivas en el mar o de la pesca. Es muy difícil que te encuentres un tiburón, pero finalmente está ahí localizado con muchísimo terror, ¿no? Pero Entonces eso no vale será- la pena ver. ¿No será, Ingela, como un trauma por a lo mejor visto la película de Tiburón cuando eras niño y te asustó tanto que se te quedó esa programación y por eso viene la fobia? ¿Puede ser o no? Habría que ver, efectivamente hay un suceso traumático, pero lo interesante es que el suceso traumático no tiene que ver necesariamente con el objeto de la fobia. Está asociado de manera inconsciente. Entonces, a lo mejor tuviste tiburón y detestaste ese tipo de películas por años, pero no necesariamente le tienes fobia a los tiburones. Yo, por ejemplo, vi tiburón de chica, lo detesté y no le tengo fobia a los tiburones. Ok. Pero la película me acuerdo con muchísimo horror. ¿Me explico? Entonces, sí. a lo mejor sí me traumé de verla, pero eso no me hace fóbica a ese Directamente tema al en cuestión. objeto. O sea, tu mente a partir de miedos o temores o eventos complicados construye un subconsciente y elige el objeto a cual tú seas Pero o tengas aleatoriamente. fobia. Hazte cuenta, sí, por ahí va, exactamente. Esto es bien importante lo que dices, porque es cómo se construye una fobia, ¿no? Una fobia, digamos, tú no la eliges, evidentemente, ¿no? Es un conflicto que hay en la mente. Digamos, todos tenemos conflictos no resueltos de nuestro pasado, nuestra historia. Puede ser algo que nos dolió, algo traumático, algo que no lo fue, no importa. El punto es que esto queda siempre como circulando de manera inconsciente. Y luego hay una parte consciente de la mente que te dice que tienes que seguir adelante y seguir viviendo y que no estás pensando en eso. Entonces, estas dos partes siempre están en conflicto y chocan. Hay un momento que ya no soportan más y necesitan que se decida por algo. ¿Y qué sale? Sale algo nuevo, un síntoma. La fobia es ese síntoma. Entonces, si tú tienes fobia a las arañas, no quiere decir que tú tengas un tema inconsciente con las arañas, pero las arañas tomaron ese lugar de tu miedo. Y muchas veces se pueden, porque yo tengo la misma fobia que mis hermanos, Ingela. Eso es porque yo quizás lo aprendí de ellos, porque tenemos fobia a las mismas cosas, a los mismos objetos. ¿O Sí, fue que a sea algo partir de genético. la misma situación o la misma sé. herida? Mira, sí puede pasar. Es que depende efectivamente, como dice Laisha, depende mucho si vivieron la misma experiencia, porque no necesariamente se heredan. Te puedes identificar a la fobia de tus hermanos, pero a lo mejor no sientes el pánico que ellos sienten. Y te puedes identificar a su pánico, pero no es necesariamente al objeto de la fobia, salvo que haya experiencias que hayan sufrido similares. Por ejemplo, hace poco un amigo me relataba una historia de cómo siendo chiquitos, de repente habían entrado como un nido de cucarachas al cuarto donde estaban y los dos estaban abajito de la cama, siendo niños, gritando porque había decenas de cucarachas volando. Entonces, por supuesto que les queda algo fijado y es una experiencia compartida muy traumática, ¿no? Pero para que eso suceda, pues sí es la menor cantidad de las veces. Muchas veces te identificas con tu hermano a lo que siente, porque finalmente los hermanos son nuestras personas, la verdad, las más cercanas que tenemos en la vida, ¿no? Aunque no te lleves con ellas, no importa. Ese no es el tema. Claro. Ingela, tenemos una encuesta que hicimos en redes que queremos ver qué nos contestaron y si te parece regresamos para que nos platiques cómo podemos tratar las fobias y si realmente podemos superarlas. Pero estamos aquí en pantalla con la encuesta. Cuéntanos cuál es tu mayor fobia y tu mayor miedo. Saúl, a los payasos y a los globos, lo que comentábamos. Porque vio la película de eso. Yo sí Ay, me traumé no con sé. esa película. Porque Cepillín lo odia, no. Rayos y truenos, por ejemplo, de José Antonio Nemer. Un embotellamiento del tráfico en el segundo piso del periférico, creo que todos tenemos fobia a eso, definitivamente. A mi ex, ¡Ay, no! sí, algunos, depende. Ay, Dalí. Pero no es fobia, es pavor y es a los tiburones, lo que decía Ingela, ni en las caricaturas lo puede ver. ¡Wow! Y bueno, esto, la tripofobia, que es lo que platicábamos ayer justamente, que dice que le pone mal ver imágenes con un patrón repetitivo o con agujeros y miedo a las serpientes. Me choca Y tal la vez me serpiente. gustaría aquí que comentáramos por qué me comentaste que no tenía yo esa fobia.
Porque muchos fue la respuesta más dada, más repetida en la encuesta. Sí, fíjate que la tripofobia es que es esta, ¿no? La de los agujeritos. Tiene una característica especial. La verdad es que hay imágenes que te pueden causar mucho horror. Hay unas imágenes que si tú buscas en internet tripofobia, aunque no la tengas, te causa error, porque esa es la idea de las imágenes. Ahora, si tú ves un panal, por ejemplo, ¿no? De abejas, que es nada más que agujeros y patrones, y no sales corriendo, entonces en realidad no le tienes fobia a los agujeros, ¿no? Platicábamos de los agujeritos que pueden quedar cuando alguien se exprime un granito. Hay personas que eso no lo soportan, que incluso una de las pesadillas más fuertes que tienen es que de repente la cara se les había llenado como de agujeritos, como si se hubieran exprimido granitos y les hubiera dejado toda la cara así, y despiertan con pánico. Y eso sí está más relacionado efectivamente a la cuestión de la tripofobia. Entonces estamos liberadas en ese sentido, chicas. Yo no sé si estoy tan liberada. Yo sí quisiera saber más bien cómo puedo liberarme de eso. Ahora vamos a ver los tratamientos, porque hay tratamientos también muy agresivos y hay tratamientos que seguramente funcionan, pero ¿nos podemos liberar de las fobias? Esa es una preguntaza y la verdad es que sí quiero ser muy clara en que esto no se puede prometer que uno se va a liberar de una fobia. Hay un tratamiento que es el más común y además lo recomiendan un montón de clínicas en Estados Unidos que se llama a la exposición. Y quiere decir que te van acercando el objeto de poquito a poquito como para educarte emocionalmente y un día tú le pierdas el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso hacen estas simulaciones en los aviones y los mueven con turbulencias para ver si así se les quita el miedo. ¿Y eso no los puede llevar al límite a tener un ataque de pánico justamente? Exactamente. La verdad es que esa teoría de ese tratamiento de la exposición no considera que en realidad eso es un síntoma de algo inconsciente. Entonces, no se puede reeducar lo inconsciente. No se trata, no es como ir a la escuelita de lo emocional. Y puedes generar muchísimo pánico, porque tú imagínate que en tu vida, aunque sea tan corta como este chiquito de 2 años, ¿no? Sí. Hiciste toda una construcción mental para que tu angustia, en lugar de sentirla todo el tiempo difusa, la sientes solo cuando ves el botón, ¿no? El resto del tiempo tú estás tranquilo en la vida. Ahora, la mente hizo todo un esfuerzo para eso y tú llegas y le avientas de frente de lo que se está queriendo proteger. Entonces, imagínense, tal como dice Laisha, qué agresivo es que tú expongas a alguien al miedo más profundo. Sería el tratamiento de tortura, ¿no, Ingrid? No, y puedes destapar todos estos traumas de los cuales te estás protegiendo, que son más agresivos, evidentemente. Claro, entonces puedes pasar desde el ataque de pánico a de verdad poder tener una crisis psicótica. O sea, es decir, tener una crisis de locura donde tengas aspectos delirantes, porque tu mente te estaba protegiendo de tu angustia con la fobia. Lo chistoso es que la fobia es una manera de la mente de protegerse de otras cosas que le dan angustia. Entonces, en términos de tratamiento, lo que uno tiene que hacer es ir a terapia y vas hablando de tus otros temas, y cuando los vas soltando, un día, de repente, se fue la fobia. Sí, a lo mejor tenías un vértigo espantoso, no podías cruzar los puentes del periférico, y de repente estuviste trabajando otros temas que ni siquiera sabes cuál, porque no necesariamente tú vas a saber si estaban asociados o no. Y un día pudiste cruzar los puentes, un día te pudiste ver un acantilado, un día te pudiste subir a un avión. Claro. Y no sabes realmente por qué, porque todo es materia de lo inconsciente. Entonces, no necesariamente, Ingela, tiene que ser una terapia destinada a quitar tus fobias, sino una terapia en donde, como dices, tú puedas arreglar otras cuestiones mentales, ¿no? Otras heridas, otras cuestiones de la infancia. Exactamente. Tú imagínate que estás en un submarino, ¿te acuerdas cuando veíamos las películas de las caricaturas de los submarinos? Sí. Y está el periscopio que sale arriba, ¿no? Sí. Arriba de la superficie. Las terapias de la exposición es, vamos a tirar el periscopio. Hombre, pero hay un submarino abajo. Pero ya no se ve el periscopio. Es una locura, porque en lo que tú traes emocionalmente, lo traes cargando. Y va a buscar otras maneras de expresarse. Pero si no encuentra una que la estructure, como la fobia, va a buscar algo más grave, las alucinaciones quizás, ¿no? Wow. O psicosomáticamente, pues puede afectarte también y derivar en otras enfermedades o en otras reacciones, ¿no? Ingela, para ir cerrando, me gustaría mucho que nos cuentes la historia de dónde viene etimológicamente la palabra fobia.
Es muy qué interesante. bonita, sí. Sí, gracias. Bueno, fíjense que fobia viene de phobos, en griego, que quiere decir miedo. Ellos no lo tenían, esta distinción que ahora ya tenemos nosotros. Pero Phobos era un dios que era hijo de Ares y Afrodita, es decir, del dios de la guerra y de la diosa del amor. El amor. Entonces, imagínense ustedes qué querría decir que el miedo es el hijo del conflicto, la guerra y el amor. Híjole, está padrísimo, ¿no? Porque aparte el miedo los aventaba, los ayudaba para ir hacia la guerra y poder, pues... Darse valor, ¿no? Sí, batallar con todos estos gigantes. Exactamente, había, fíjense, un amor a la patria que unido a la determinación de la guerra y tenías que combatir al miedo de lo que eso te causaba. Pero si lo llevamos a otro terreno, porque siempre hay que jalar agua para otro molino, por supuesto, se puede entender de repente el miedo a las relaciones, ¿no? Porque el amor también tiene que ver con el conflicto. Y es una eso guerra. Da miedo. Ingela, ya terminamos aquí, tenemos que terminar el tema contigo, pero te agradecemos muchísimo siempre la claridad y la amabilidad de tu forma. Esperemos que nos vuelvas a acompañar próximamente. Te mandamos un beso y feliz viernes. Muchas gracias. Gracias, Ingela. Felicidades a ustedes también y muchas gracias por la invitación. Es un placer platicar con ustedes. El placer es nuestro. Muchas gracias. Qué clara es, ¿verdad? Me Es encanta.